Imagine esto, son las 3 de la madrugada en Caracas, los radares dejan de funcionar, los misiles no responden, las luces se apagan y cuando todo vuelve a la normalidad, Nicolás Maduro ya no está en Venezuela. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que eso fue posible gracias a un arma secreta que él llama el descombubulador, un dispositivo que, según su relato, dejó inutilizado el sistema militar venezolano durante la operación para capturar a Maduro. Pero esta historia no termina ahí. Mientras habla de armas secretas, Trump también presume de estar administrando el petróleo venezolano. Anuncia acuerdos millonarios con el gobierno interino de Delcy Rodríguez y vuelve a amenazar con ataques terrestres contra carteles en México, Venezuela y Colombia. Hoy en Mundo al Día vamos a responder 3 preguntas claves. ¿Qué es el descombubulador y qué sabe realmente de esta arma? ¿Cómo cambió el mapa político y petrolero en Venezuela tras la captura de Maduro? ¿Qué significa además para América Latina que Trump hable abiertamente de ataques en el territorio extranjero? El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación relámpago sobre Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, hoy detenidos en una prisión federal en Nueva York bajo cargos de narcotráfico y armas. Según reconstrucciones de medios como The New York Post y agencias internacionales, helicópteros estadounidenses ingresaron al espacio aéreo venezolano tras un apagón parcial en la capital y fallas en los sistemas de defensa del régimen. Trump ha presentado esta operación como un golpe quirúrgico, sin bajas estadounidenses, sin misiles lanzados desde el lado venezolano y con un margen de sorpresa que ningún analista había previsto. En su relato, la clave estuvo en un artefacto del que dice que no tiene permitido hablar, pero del que presume un efecto devastador sobre el equipamiento enemigo. De entrada, el mensaje político es claro. Estados Unidos no solo intervino en Venezuela, sino que quiere que el mundo sepa que lo hizo con tecnología que, según Trump, nadie más tiene. En la entrevista con el New York Post, Donald Trump usa una palabra que suena casi a ciencia ficción: The Discombulator. Cuando el periodista le pregunta por el dispositivo, Trump responde: el descombubulador, no tengo permitido hablar de eso. Y acto seguido asegura que esa tecnología hizo que el equipo militar venezolano dejara de funcionar. Según su versión, los militares venezolanos intentaron lanzar misiles de fabricación rusa y china, pero ninguno se disparó. Apretaron los botones y nada funcionó. Estaban totalmente preparados para nosotros. En declaraciones posteriores, otros medios recogieron la descripción de este sistema como una especie de arma sónica o de energía dirigida capaz de deshabilitar radares, cohetes y comunicaciones sin un bombardeo convencional. En canales internacionales se ha vinculado el concepto de este descombubulador con armas de energía dirigida similares a las que se han mencionado en investigaciones sobre el llamado síndrome de La Habana, aunque hoy no hay confirmación oficial sobre una relación directa. La versión que se ha filtrado desde el entorno de la Casa Blanca habla de radares que se apagan de golpe, de soldados que describen una ola de presión en la cabeza y de síntomas como náuseas, vértigo y sangrado nasal entre los guardias del entorno de Maduro. Testimonios desde el terreno y dudas técnicas aseguran que medios han tenido acceso a testimonios de guardias venezolanos que hablan de radares que se apagaron de manera repentina y de efectivos que llegaron a sufrir una desorientación extrema. Un oficial citado por la prensa internacional asegura que sintió algo como una onda sonora tan intensa que pensó que la cabeza le iba a estallar. Algunos reportes médicos describen pérdida del equilibrio, vómitos, incapacidad para sostener el arma o incluso distinguir el suelo del techo, lo que habría creado una especie de burbuja de incapacitación en torno al perímetro donde se movieron las fuerzas especiales estadounidenses. Lo cierto es que más allá de este relato de Trump, no existe confirmación independiente sobre las características técnicas de esta figura, ni documentos oficiales que describan cómo funciona esta supuesta arma. Sí, es algo que nadie más tiene. Tenemos armas de las que nadie sabe nada. Probablemente sea bueno no hablar de ellas, pero tenemos algunas armas increíbles. Ese fue un ataque increíble. No olvides que esa casa estaba en medio de una fortaleza y base militar. En la pieza original del New York Post, Trump no solo promociona el descombulador como la joya tecnológica del Pentágono, también lo pone en el centro del relato político. Estados Unidos dominando una guerra sin disparar un solo misil
desde el lado venezolano. Ese es un mensaje pensado tanto para adentro como para afuera, para su base electoral en Estados Unidos, que ve en Maduro la cara de la narcodictadura que Trump dice haber combatido, y para el resto del mundo, que ahora entiende que Washington está dispuesta a usar tecnología que no revela en operaciones de captura de líderes extranjeros. Pero hay un punto clave. Cuando un presidente se jacta de una arma de la que dice no tengo permitido hablar, lo que está haciendo es mandar una señal de disuasión, no solo a Caracas, también a Moscú, Pekín y a cualquier otro actor que esté mirando. Tras la captura de Nicolás Maduro, el poder en Caracas quedó en manos de su hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que ahora actúa como presidenta interina. Y aquí viene el segundo gran anuncio de esta nueva era: el petróleo venezolano. En declaraciones recientes, Delcy Rodríguez confirmó que Venezuela recibió ya $300 millones provenientes de las ventas de crudo gestionada por Estados Unidos como parte de una operación total de 500 millones. El acuerdo supone que Washington comercializa hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano con los ingresos bajo control de la Casa Blanca y entregas parciales a Caracas. Trump, por su parte, ha presentado esto como un acuerdo energético histórico en el que, según él, la producción petrolera venezolana se reactivará con la entrada de empresas extranjeras y una inversión que cifra en $100.000 millones. El mensaje que ha repetido es que Venezuela ganará más dinero que nunca, mientras Estados Unidos también se beneficia del control de parte de ese flujo de crudo. Que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. 300 millones ya girados dentro de un paquete mayor de 500 millones y la promesa de que esos recursos servirán para estabilizar el tipo de cambio, intervenir el mercado de divisas y, en teoría, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Es en la práctica una tutela energética. Estados Unidos administra parte del petróleo de un país cuyo presidente legítimo, según su propia narrativa, es ahora un preso en Nueva York. En la misma línea de dureza con la que habló del descombobulador, Trump volvió a poner sobre la mesa otro tema explosivo: la posibilidad de ataques terrestres contra carteles latinoamericanos. Cuando le preguntan si esos ataques podrían ocurrir en México, Venezuela o Colombia, su respuesta es: podría ser en cualquier lugar. En entrevistas recientes, el presidente de los Estados Unidos ha insistido en que los carteles controlen México y responsabiliza a estas organizaciones del flujo de drogas hacia los Estados Unidos, al que considera una amenaza directa de seguridad nacional. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado abiertamente esa idea, reivindicando la soberanía del país y defendiendo una solución pacífica, mientras en Europa y América Latina crece el temor a una escalada militar regional. En paralelo circulan videos virales donde Trump promete ataques por tierra contra los carteles, planteando una lógica de guerra que no se veía en este tono tan frontal desde hace décadas. Estas declaraciones, sumadas al antecedente de la operación en Caracas, dibujan un escenario donde el uso de la fuerza y de la tecnología poco transparente podría extenderse más allá de Venezuela. México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. México tiene mucha fuerza nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces no, eso no va a ocurrir. Y como dije, cualquier intento, tenemos el himno nacional. Llegados a este punto, hay dos planos que se cruzan, uno militar y otro político. En el plano militar, analistas señalan que Estados Unidos lleva años investigando armas de energía dirigidas y sistemas capaces de interferir radares, comunicaciones y circuitos electrónicos, y además que el concepto del descombobulador encajaría más como una etiqueta política que como un nombre técnico. En el plano político, Trump construye un relato en el que él es el presidente que hizo lo que otros no se atrevían: capturar a Maduro, apagar Caracas y al mismo tiempo hacerse con las llaves del petróleo venezolano y la narrativa de la lucha contra el narco en toda la región.
Ese relato le permite hablar a su electorado de seguridad, de poderío tecnológico y de control sobre recursos. Además, no está entrando en detalles incómodos sobre la legalidad internacional de la operación en Venezuela o de un eventual ataque en México o en Colombia. Lo cierto es que mientras no haya información técnica verificable, el desconvobulador vive en una zona gris, entre arma secreta y herramienta de propaganda, entre realidad militar y mito político. Mientras tanto, la vida cotidiana en Venezuela sigue marcada por salarios mínimos que se miden en fracciones de dólar y una economía que depende una vez más del petróleo como tabla de salvación. El gobierno interino de Delcy Rodríguez promete que los 300 millones ya recibidos y los recursos que vengan después servirán para estabilizar el mercado de divisas y recuperar el ingreso de la población. Pero la pregunta de fondo es otra. ¿Puede un país reconstruirse sobre la base de un acuerdo petrolero administrado desde Washington después de haber visto a su presidente capturado en una operación extranjera que usó un arma de la que nadie puede hablar? ¿Este es el inicio de una transición que abre puertas a inversión y alivio económico o la consolidación de una nueva forma de tutela sobre los recursos de un país que está quebrado? Trump ya instaló el término. Es convobulador. La historia dirá si fue el nombre de un arma revolucionaria o el de una poderosa pieza de propaganda en tiempos de operaciones secretas y guerras que se libran cada vez más en la sombra. Soy Octavio Sazo y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y estar pendiente de todas nuestras publicaciones acá en Mundo al Día.